Hola de nueva cuenta, me llamo Adriana Paola Barrera Jacales y en esta ocasión para la actividad del doctorado nos pidieron hablar sobre educación especial. Es un tema que nos apasiona, es un tema que nos compete y es un tema que también solemos tener algunas discrepancias en la situación de los contextos, como lo vamos a ir viendo a la presentación. Me remonta mucho la parte del artículo tercero en su última modificación, donde habla acerca de educación especial con un sentido con 3 I: inclusión, igualdad y desde un modelo intercultural. Para mí, educación especial es ciencia porque hacemos equipo interdisciplinario y hacemos multidisciplinario al valernos de otras ciencias y de otras disciplinas para poder llegar a un desarrollo integral del niño o del adolescente en este caso, que requiere la participación de todos los actores involucrados y de todos los actores educativos a partir de los 3 contextos, que es el de casa, el personal, el social, el del alumno, el de la escuela y obviamente pues el del aula. Y que aparte tenemos que, como unidad de servicio de apoyo a la educación regular, debemos de ofertar programas educativos que sean inclusivos, que vienen normados y legislados con la parte de ajustes razonables y el diseño universal para el aprendizaje. Ajá. Actualmente estamos normados por el modelo social y ecológico de la discapacidad, pero esto no siempre fue así. ¿Por qué tiene identidad científica para mí la educación especial? Porque construimos conocimiento, estamos siempre con interdependencia y colaboración de más personas involucradas para que se dé este proceso de enseñanza-aprendizaje y porque nos valemos de otras ciencias como es, y remontamos los orígenes de la educación especial en la filosofía, la medicina, la psicología y la pedagogía. Vamos a hacer como un recorrido histórico acerca de lo que ha atravesado educación especial y nos remontamos a la Grecia y a la Roma antigua, en donde eran vistos como más con el enfoque asistencial, pero antes de ese enfoque asistencial estaba el origen de que eran personas anormales, personas enfermas, y por lo tanto la base era médica y sigue siendo hasta el momento médico, no tan despegado de la parte clínica, pero aún sigue persistiendo esta situación. Después con el enfoque asistencial viene la parte de Pinel, donde nos dice que había que rehabilitar a las personas y había que adiestrar a estas personas anormales. ¿Sí? Con el enfoque pedagógico habla de la comprensión, la intervención con Luke y Condillac, y ya la pedagogía estaba como diferenciada y manejaban la parte de que estas personas necesitaban socialización y aparece el método Montessori con la parte de la inclusión de las escuelas de sordos ciegos, y Seguín dice que estas personas son educables. Considerando también la parte del autor Ittar, que es como renombrado como padre de la educación especial, porque él desde su enfoque clínico maneja que hay que hacer rapport, hay que establecer ese clima de confianza con estas personas, y él muestra nuestro caso que ha sido muy retomado durante educación especial, el caso de Víctor, el niño salvaje, pero todavía persiste la corriente biomédica, y Ovidio de Crowley menciona o hace referencia a la parte de que hay que manejar nuevas formas para poder enseñar a esta población. Con la parte del enfoque psicométrico le da mucho peso al coeficiente intelectual y se empiezan a manejar los test de la normalidad y la normalidad.
manejan la obligatoriedad escolar, que también lo retomamos con Stanford y Binet, y aparece la psicología experimental. Ya mencionamos que aparecen los test, las escalas de inteligencia, el diagnóstico psicométrico, en donde Wechsler, Cattell dan una explicación o determinan una clasificación de lo que para este momento denominan como déficits. La UNESCO nos da una definición de educación especial en 1983, donde nos menciona que es una forma de educación en donde vamos a definir acciones educativas normales, de acuerdo a los niveles educativos, pero apropiados a la edad y con el objeto de promover al alumno al siguiente nivel. Antes de esto aparece la Ley General de Educación en 1970, que es abrogada por la LOCSE de España, y la ONU en 2016 se pronuncia como la parte de la inclusión educativa, cambia el término, ofrece o debe de ofrecer currículos flexibles, métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados a diferentes fortalezas y necesidades de estilos de aprendizaje. Para nosotros como USAER nos rige un libro morado. Este libro morado rige el funcionamiento para los servicios de USAER y tiene como directriz el marco político y legal de la Ley General de Educación, del artículo 3º, del Foro de Dakar, de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre todo de la Estrategia Nacional para la Educación, ¿sí? Y nos va diciendo cuáles son nuestras funciones, nuestra directriz que debemos de tomar como servicio de apoyo, y por eso no estamos incorporados a una escuela, en donde menciona que la función con los padres de familia es orientar y con los docentes o con los centros educativos es asesorar para llegar a la integración educativa. Recordemos que en un principio era una cuestión de exclusión. Eres diferente, tienes una enfermedad, no puedes participar en nuestra sociedad. Poco a poco se fue cambiando ese paradigma, pero finalmente lo que hacían los papás o lo que hacían los centros era segregarlos, apartarlos, como eres anormal, como tienes un déficit, vete a otro centro en donde te instruyan, donde te rehabiliten, y luego entonces ya te puedo integrar, ¿sí? Esto cambia a partir de la definición que ya vimos en el 2016, donde la inclusión es hacer participar a todos con la misma igualdad y equidad en oportunidades, sin importar la condición que presentes. Esta parte es de la premisa también del diseño universal para el aprendizaje, donde es el contexto el que tiene la barrera que no permite que la persona que presenta alguna situación que es ajena y no es inherente a él, a pesar de alguna causa biológica, mantiene el modelo social, que es el contexto el que muestra y presenta las barreras y no las personas. Hay tipos de ajustes de acuerdo a la competencia curricular y ajustes razonables en donde nos dicen que no deben de intervenir con la infraestructura ni deben de ser solo benéficos para unas personas o para un cierto sector de población, sino un ajuste razonable tiene que ver con un ajuste curricular, arquitectónico, de acceso, de participación, en donde no solo sea para una persona, sino sea para toda la población, sin importar su condición de vida. También nos maneja la parte del índice para la exclusión, y hay, de manera personal, hay un autor que no sé si lo puedo pronunciar bien o si lo pronunciaré bien, Tony Bott y Mel Anscombe,
en donde nos maneja en su tercera edición que la inclusión no es cuestión de la persona que presenta, en este caso, la condición o que está atravesando una situación que le impide poder participar plena y efectivamente, sino es el contexto el que no está ofertando estas oportunidades de participación plena y efectiva. Entonces, a manera como de conclusión, yo considero que con respecto a mi realidad, de mi contexto laboral, en estos 10 años me he dado cuenta que es más o pesa más la barrera actitudinal, la que no nos permite llegar a los valores o a los tan ansiados valores inclusivos que maneja los profesores Tony Bott y compañía, porque los valores inclusivos parten de la igualdad, pero sobre todo de que es un derecho normado y regido bajo una legalidad el que la persona tiene que ir a la escuela. Ajá. De que debemos de generar esta confianza, esta empatía, esta parte de colaboración y la situación de que mientras no haya sensibilización ante la discapacidad y sensibilización ante la parte de los grupos vulnerables ni concientización social, no va a haber como que esta parte de igualdad para que las personas puedan participar plena y efectivamente. Es un trabajo comunitario, de colaboración y sobre todo el respeto a la diversidad, a apelar a la no violencia y qué de tanto esto es honesto y qué de tanto actitud proactiva tengo yo como docente para poder generar esta situación. En el caso específico de la pandemia nos marcó de manera, en todo el sentido estricto de la palabra, y nos ocupó atender la parte preventiva formativa, ¿no? O bajo ese enfoque. Con respecto al proceso de aprendizaje de mis alumnos que enfrentan VAP, yo menciono que la transformación de contextos inclusivos se tiene que dar a partir de la sensibilización y la concientización. Ajá. Que esta parte no se va a dar si yo no tengo una actitud proactiva ante la diversidad, porque puedo conocer, manejar los valores inclusivos, pero si yo no tengo esta parte como comprometida a apoyar al otro, de sentido ético, de sentido de perfil y parámetro docente, difícilmente voy a poder movilizar cuestiones actitudinales y obviamente pues menos voy a poder modificar un contexto con ajustes razonables, ¿no? Debemos de apoyar, o lo que hacemos nosotros es minimizar las barreras, porque no hay escuela inclusiva. De hecho, nos maneja en el libro morado que cuando haya una escuela inclusiva como servicio de USAER, nuestra función es itinerar y buscar otra escuela para transformar otro contexto inclusivo. Entonces, a veces fluctúa en que ya trabajé esto, ya regresé a esta parte, ya hablé con los maestros, ya movilicé, hice acciones, ya ajusté, pero pareciera que cada ciclo es como no volver a empezar, pero ya nos encontramos otra barrera, ¿no? Entonces necesitamos como apelar a esta parte permanente para decir que una escuela realmente es inclusiva. Eso es lo que yo he visto en mi práctica, en la cotidianidad. Lo que va realmente a permitir a un niño desempeñarse funcionalmente es apelar a la parte de primero darle su sentido de unicidad, de darle ese valor como persona, como ser humano, de nosotros mismos no etiquetarlo. Y yo ahí difiero un poquito de realmente estamos preparados para estar sin el apoyo de USAER, porque ya el ANEM y el recién Plan de Estudios 2022 nos maneja la situación de que todas las escuelas deben de ser inclusivas. Ya no te dice, nada más es exclusivo de educación especial, o nada más es exclusivo de que el docente
de USAER lo haga, sino ya maneja esta dimensionalidad macro, y la realidad es que aún seguimos, en mi caso, requiriendo a los pequeños al aula de apoyo, al servicio de apoyo, porque habrá cosas muy puntuales que aunque con el modelo social y ecológico de la discapacidad, aún con esa situación requieran puntualización en el sentido estricto de que muchas veces la cuestión sí tiene que ver con una situación médica o con alguna dificultad hereditaria, en la que difícilmente sin tener una directriz médica se puede intervenir si no conocemos esas limitantes, ¿no? En el caso de parálisis cerebral, hay algunos chicos que apoyo con neurólogo, por ejemplo, nos dice, no le puedes exigir ya más en esta parte porque está dañada el área de Broca, ¿no? Entonces, por más de que le estimules lenguaje o la parte de Wernicke, por más de que tú le estimules, le potencias, no va a haber esa situación porque es degenerativo, ¿no? Y el niño va a ir perdiendo esas habilidades que ahorita las presenta y que no tiene tan marcadas. Entonces, realmente sí apelo a la situación de la diversificación, de planear de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizaje de todos los niños, pero sobre todo considero su nivel de logro real y su zona de desarrollo real que propone Vygotsky, porque no voy a poder ayudar a transitar a un niño si no conozco esta situación, no le voy a poder dar ese proceso de andamiaje si no reconozco esta situación, y yo no es trabajo exclusivo mío, sino tengo que hacerlo en colaboración con el equipo de psicología, con trabajo social, con la misma directora de la USAER, con el mismo director de la escuela regular a la que apoyo, de los papás y a veces hasta del propio niño, ¿no? Difícilmente encuentro un niño que tenga altas expectativas con respecto a su condición, porque le han manejado mucho la parte del duelo como papás, del duelo social, de que no va a poder. Entonces es gratificante ver que una pequeña con discapacidad intelectual, con todo en su contra, hablando de la capacidad cognitiva, ella tiene la actitud y tiene la disposición porque se le apeló a la situación de proyecto de vida en donde ella puede desempeñarse de otra manera, pero ahora falta que no le pongan la traba en la preparatoria, que no le digan, ah, no, tú es que tú no perteneces a este grupo, o sea, todo lo que se trabajó y todo lo que se alimentó y se le dio en secundaria, que realmente lo pueda poner en práctica. Yo creo que ese es el trabajo más imperante, confortante. Entonces esas reflexiones de que la educación especial no es exclusiva de los equipos de USAER o de CAM, ¿sí? Sino es la parte de que es de todos, pero en ese todos somos involucrados o somos agentes de promover estos valores inclusivos, recae la situación de la actitud. Y a mí en lo personal me gusta mucho este autor porque maneja esta situación de que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Realmente yo considero que en mi práctica educativa veo más la cuestión actitudinal, más estas barreras, que más que las otras situaciones, porque finalmente cuando tienes esta actitud, esta disposición, esta proacción al cambio y a favorecer y apoyar al otro, puedes lograr más cosas que en lo que te tardas estarle como haciendo esa sensibilización, esa concientización a una persona. De mi parte es todo. Eh, les dejo por aquí las referencias, sobre todo para checar esta situación del trayecto que ha tenido devenir histórico la educación especial, y la parte para retomar más autores y conocer un poquito más acerca de la sensibilización hacia los valores inclusivos. Gracias.